Buenos días, bienvenidos a una nueva edición de los desayunos AIME. En esta ocasión, sobre cómo vender el Intermanagement más allá del boca a boca. Tiene la palabra Alicia Gómez, presidenta del Foro Norte de AIME. Muy bien. Pues nada, buenos días a todos. Gracias por estar aquí. Gracias especialmente a Alex Ochoa de Aspuru. Aparte de ser amigo y bueno, pues una gran persona, pues es una persona muy polifacética, ¿vale? Os voy a contar algo de su, bueno, pues de su vida, ¿no? De quién es él, más allá de ser experto en ventas y en marketing. Alex es músico, saxofonista, en una banda de rock, y os puedo asegurar que lo hacen muy bien. Tienen muchos seguidores también en ese ámbito. Alex además es escritor. Hace un año publicó su primer libro, Actitud Salmón, porque las empresas necesitan cada vez más esa actitud de los salmones para encontrar su camino de diferenciación, nadando a contracorriente, ¿no? Como, bueno, pues como bien se dice de este animal. Bueno, Alex, lo que ya nos ocupa hoy, pues es experto en ventas y marketing y lleva pues más de 20 años ayudando a empresarios a cambiar sus métodos para ser más exitosos, vamos a decir, ¿no? Y aunque él no lo sabía, pues se reconoce también como interim manager. Hablando un día con él hace ya unos cuantos meses, bueno, qué es el interim, qué hacéis, y bueno, pues se reconoce como tal, pues porque realmente trabaja, ¿no?, en misiones de director ejecutivo de marketing en empresas como externo, ¿no? Y bueno, es por ello también que hace poquito se asoció a AIME, es un socio más. Y bueno, y creo que con esto, Alex, pues te he dado un poco tu entrada, ¿eh?, de quién eres. No sé si quieres matizar algo o quieres decir alguna cosa Sí, más. tener el rango de escritor por haber escrito un libro me parece excesivo, pero bueno, pero es lo que Vale. hay. Esperamos al siguiente. Es lo que hay, es lo que hay. Ya veremos, a ver. Cuesta Muy mucho. bien, muy bien. Bueno, pues gracias, Alex, por prestarte a estar con nosotros aquí en este desayuno, primer desayuno del 2024. La idea surgió tras una reunión del Foro Norte en la que comentábamos, ¿no? Ojo, ¿cómo se vende el interim, ¿no? ¿Qué hacemos? Pues todos decíamos, ¿no? Pues el boca a boca, ¿no? Al final haces una misión, sale bien, uno habla de ti, el otro del siguiente. Y, oye, ¿por qué no charlamos sobre este tema con alguien que esté acompañando a organizaciones a vender de forma diferente? O sea, a organizaciones, además, del estilo consultoría, que gestionan el conocimiento, ¿no? Como es el caso. Y si os parece, pues antes de empezar ya a charlar de verdad con Alex, como no sé si todos los que estáis presentes estáis familiarizados con el interim management, entiendo que la mayoría sí, ya que de alguna manera nuestra misión como asociación es divulgar qué es el interim, voy a hacer un flash súper rápido, ¿vale? Y ya entramos enseguida al lío. Bueno, pues el interim management al final es una modalidad flexible para disponer de talento directivo. Las empresas que así lo quieran pueden disponer de profesionales senior, cualificados, con sobrada experiencia en gestión empresarial para el ámbito que corresponda. Puede ser la dirección general, financiera, de personas, operaciones, marketing, como en este caso, etcétera, ¿vale? Los interim manager somos profesionales de alto nivel, capaces de aportar experiencia y competencias necesarias para obtener resultados rápidos en una misión ejecutiva concreta. Las misiones tienen un objetivo y un alcance, o varios objetivos y un alcance concreto, con una fecha de inicio y fin. De forma que esta presencia del interim es temporal, en ocasiones incluso a tiempo parcial, y suele culminar con una salida planificada y ordenada. A mí me gusta decir que interim management es sinónimo de cambio y transformación para las empresas. Entre las ventajas que tiene están esa disponibilidad inmediata con resultados ágiles y rápidos, aportación de valor al equipo directivo, dada su experiencia y competencias ejecutivas, un coste variable por la vinculación temporal, que no pesa a largo plazo en la empresa, mucha objetividad al tratarse de una persona externa que viene con ojos limpios y que aporta una visión neutra e imparcial, y además pues no amenaza al resto del equipo directivo porque no viene para quedarse. Entonces, bueno, espero que con este flash sirva y pues ya entramos al lío.
Entramos a hablar un poco de lo que nos ocupa hoy, ese cómo vender el interim más allá del boca a boca. Bueno, Alex, explícanos, ¿hay método alternativo? ¿Cuál es? Bueno, lo primero, las gracias por la invitación, que no lo he dicho y que me apetece mucho, y hacer un par de aclaraciones antes de empezar, ¿vale? Yo nunca he tenido que vender interim, ¿vale? Entonces, eso para mí es lo más importante tenerlo en cuenta. Yo estoy especializado en vender lo que yo denomino conocimiento y experiencia, ¿no? En diferentes formatos. En formato consultoría, en formato asesoría, en formato formación y, ¿por qué no?, en formato interim, ¿no? La cosa es que, en realidad, hoy vamos a hablar un poco de eso, ¿no? De qué es exactamente lo que vendemos. Pero bueno, hay dos cosas que me han gustado mucho de la presentación que has dicho, Alicia, que es talento directivo y contratar profesionales senior, ¿no? O sea, ¿qué está contratando el cliente, ¿no? Talento directivo y profesionales senior. Bueno, pues de eso, seguramente que hablaremos de eso hoy. Pero bueno, inicialmente, para empezar lo que me estás diciendo, métodos alternativos al boca a boca. Sí que es verdad que el boca a boca ha sido el método tradicional de venta habitual, ¿no? Es decir, vendo por mis éxitos y sobre todo en contextos y en entornos de cercanía, ¿no? Porque al final el boca a boca casi siempre quizás puede generar oportunidades a kilómetros, pero casi siempre son oportunidades que se generan en la cercanía. Entonces, el método alternativo que nosotros estamos trabajando para sustituir al boca a boca, o por lo menos para no sustituir, sino para complementar el boca a boca, pues es todo lo que es la prospección comercial, ¿no? Prospección comercial no dejan de ser las acciones que hago yo para buscar clientes que me puedan contratar, ¿no? Como se ha realizado siempre la acción comercial habitual. ¿Qué sucede? Que ahora, un poco en el panorama en el que estamos, hay diferentes formas de hacerlo pues bueno, pues que vienen un poco también por todo lo que está sucediendo de la accesibilidad al marketing digital y a los datos, ¿no? Es decir, antes yo siempre digo a mis clientes hace unos años, ¿cuánto pagaríamos por una base de datos muy potente de profesionales con nombre y apellido, incluso que les podamos contactar con ellos directamente, ¿no? Y ahora podemos tener bases de datos de nombres y apellidos de empresas que podemos contactar con ellos directamente, que pueden estar, por ejemplo, en LinkedIn, ¿no? Por poner un ejemplo. No es la única forma de trabajo en LinkedIn, pero bueno, pues lógicamente el dato lo solemos casi siempre obtener desde ahí. Y si hace años pensásemos que podíamos tener ese acceso al dato, pues hubiésemos alucinado, ¿no? Luego, cómo contactemos, hagamos, cómo vendamos, eso es otra cosa, pero el acceso al dato para mí lo cambia todo. Entonces, aquí hay dos cosas que nosotros solemos trabajar, ¿no? Dos estrategias. Una es la de ir a buscar directamente clientes potenciales o perfiles o personas que creo que pueden ser clientes para mí, que es lo que se le llama el outbound, ¿no? O al revés, generar estrategias que hagan que los clientes se acerquen a mí, ¿no? Que es el inbound, ¿no? Es decir, generar reputación, generar suficiente expertise en el mercado como para que las empresas cuando necesiten tus servicios se acerquen a ti, ¿no? Entonces son dos estrategias que se solapan y que las trabajamos conjuntamente, diríamos. Y las dos dentro de la prospección. Sí, dentro de la prospección lo que pasa es que se solapan. Nosotros solemos trabajar la estrategia de la búsqueda directa, solemos trabajar complementada con la búsqueda con la estrategia de atracción, ¿no? La de inbound. Muy bien. Oye, no os he dicho antes, pero la idea es que tengamos una charla de media hora y después ya abramos los micros y podamos charlar, ¿vale? Si en algún momento os apetece levantar la mano porque queréis decir algo que consideráis que, oye, que es clave y que aporta mucho, hacerlo. No tengáis ningún problema. Vamos a intentar O hacerlo. si alguna cosa no queda clara también, porque al final, También. para que no sea esto un monográfico, a mí me parece fenomenal. Perfecto. Muy bien, pues al final nos hablas del método de la prospección y yo digo, ¿y cuáles son las diferencias principales, ¿no?, entre vender por el boca a boca y utilizar el método de prospección? Así un poco haciendo un esquema. Bueno, yo creo que hay dos ámbitos, ¿no? en los que para mí hay diferencias. Uno es el impacto que tiene en el negocio, ¿no? Es decir, la venta de boca a boca, en realidad, los clientes vienen, no sabes cuándo van a venir, o sea, dependes casi de un tercero, ¿no? No es un método predecible, ¿vale? Y luego, encima, los clientes no los eliges tú.
Es decir, si yo voy a buscarlos, puedo elegirlos, entre comillas. Luego tengo que cautivar, etcétera. Pero inicialmente, por lo menos, pongo el foco en aquellos clientes que me pueden generar más rentabilidad, aquellos clientes a los que les puedo dar una mayor solución, aquellos clientes que tienen un problema mayor que resolver y que yo voy a tener, entre comillas, más éxito, voy a dar un mejor servicio y voy a tener mejor rentabilidad, ¿no? Eso es un poco los criterios que tienes que tener encima de la mesa a la hora de ponerte en marcha para hacer la prospección. En el boca a boca no puedes hacer eso, ¿no? ¿Por qué? Pues porque los clientes vienen como vienen y de dónde vienen. Entonces también no puedes generar un método, no tienes nada previsible, ¿no? Tienes que dejarlo un poco no sé, pues al azar, entre comillas, ¿no? Y luego, en cambio, en la prospección lo que tienes, se supone que es un método, ¿vale? Un método donde tú ya has detectado público objetivo, público que tiene que crees que no siempre es tan sencillo, quizás hay necesidades que puedan ser incipientes, pero que por lo menos entiendes que eso es un entorno donde puede haber una oportunidad y tú puedes generar una metodología de una serie de pasos para entrar en contacto con ellos y ofrecer tus servicios y ver un poco cómo se puede desarrollar, ¿no? No es un tema tan sencillo como presentar esto es lo que vendo yo, cómprame, ¿no? Porque ya sabéis que los procesos de compra de este tipo de servicios son muy largos, entonces hay que adaptar tu proceso de prospección digital al tipo de forma de compra, ¿no? Porque, bueno, pues seguramente que sean proyectos largos, de difícil, o sea, con varias personas en la toma de decisiones, etcétera, ¿no? Pero bueno, eso ya hablaremos. Pero lo que estábamos hablando es un poco de cuáles son las diferencias, ¿no? Para mí, desde el punto de vista del negocio, esas son las diferencias. Pero desde el punto de vista de la venta, lo que ya es la parte más táctica, más técnica, ¿no? Hay una cosa que para mí es fundamental, ¿no? Que es cuando alguien te recomienda, por ejemplo, Alicia te recomienda a alguien y dice, tienes que hablar con Alicia porque Alicia te va a ayudar en este problema que tú tienes, ahí hay una barrera que se ha roto radical, que es la de la confianza. Esa persona, cuando hable con Alicia, te pongo a ti de ejemplo, si no te importa, cuando hable con Alicia, ya tiene un marchamo, diríamos, de confianza de que Alicia es una persona con la que yo puedo solucionar mi problema porque alguien de mi confianza me lo ha dicho, ¿no? Y esta palabra que suena tan rimbombante es una de las claves de la venta, ¿no? Bajo mi punto de vista, nadie compra si no confía en la persona a la que va a comprar, ¿no? La confianza no se genera solamente por un mail o por un contacto de WhatsApp, ¿no? La confianza es algo más complejo que crear, ¿no? Entonces, en el boca a boca, lo bueno que tiene el boca a boca es que todo lo que es la estructura, todo lo que tiene que ver con la confianza ya está construido, ¿vale? Y eso es un pilar muy importante. Y en la prospección digital, perdón, en la prospección comercial, que puede ser digital o de otro tipo, hay que generar la confianza, ¿no? La confianza para que alguien diga, esta persona o esta empresa o esta organización es la que quiero yo que me ayude. O por lo menos voy a hablar con ellos porque creo que me pueden ayudar. Luego hay un tema de proceso de venta, hay un tema de tiempos, hay un tema de precios, que eso ya va más en la oferta, ¿no? Pero ahora estamos hablando de la prospección que tiene la necesidad esa de que confíes en mí para que empieces a hablar conmigo y que veamos si podemos llegar más adelante, ¿no? Si podemos avanzar más. La confianza. Ahí hemos tocado en un elemento clave para las relaciones, para las empresas en general, ¿no? Entre las personas, bueno, en diferentes organizaciones. Y además esta confianza pues no solo es importante en el resto de procesos, ¿no? Y en la vida, diría yo, sino en el proceso de venta muchísimo, como tú estás diciendo, Alex. ¿Qué hacer para generar confianza como empresa o como profesional? ¿Qué cosas podemos hacer? Bueno, aquí hay varios conceptos que para mí son claves, ¿no? O sea, yo para generar confianza tengo que conseguir que mi cliente potencial, por ejemplo, me vea como un experto en la materia, ¿no? Una persona experta en la materia. Evidentemente, eso lo que puede hacer es que te posicione ya como alguien que... Entonces, estamos hablando del tema de posicionamiento, ¿no? Definir ese expertise que tienes tú como ese talento, ¿no? Y tienen que, el mercado o el cliente potencial tiene que ser capaz de percibir que yo soy experto en esa materia. Pero luego no solamente eso, no hay un tema también de credibilidad. Es decir, yo si te demuestro que he ayudado a empresas como tú a conseguir una serie de resultados, puedo empezar a ser creíble, ¿no?
Como veréis, hay un montón, se han extendido muchísimo los testimonios de clientes hablando del éxito de los proveedores, ¿no? ¿Por qué? Porque al final esa es una de las partes que genera mucha credibilidad, ¿no? Si tú has ayudado a alguien que tenía mi mismo problema a esa transformación, que nosotros en realidad siempre decimos que no vendemos un producto o un servicio, vendemos una transformación. El cliente está en un punto A con un dolor y el cliente quiere llegar a un punto B de felicidad, ¿no? Y nosotros somos la palanca, el vehículo que hace que vaya de A a B, ¿no? Entonces, si yo te demuestro que hay personas que están en tu misma situación de dolor y han llegado a una situación satisfactoria gracias a mi forma de trabajar, mi método, mi expertise y tal, pues ahí es donde genero credibilidad también, ¿no? Por eso empiezan a aparecer muchos testimonios de clientes, testimonios que dicen por qué, ¿no? Entonces ese tipo de cosas lo que van haciendo es bajarte esa defensa que tienes tú de quiénes son estos profesionales, quiénes son estas personas, y vas relajándote y dices, bueno, parece que tiene sentido que hablemos, ¿no? Entonces eso es importante. Pero hay una parte también, bajo mi punto de vista, que tiene mucho poder en este entorno en el que nosotros nos movemos, ¿no? Que es el tema de a quién compras, ¿no? Si estás comprando una marca, estás comprando una persona, ¿tú qué compras? Aquí por eso he puesto lo del talento directivo, ¿no? ¿Estás comprando una empresa o estás comprando el talento de Alicia, en este caso? Te voy a seguir como ejemplo, ¿no? Entonces, para mí eso es muy importante porque al final estamos casi comprando de persona a persona. Por lo menos aquí para mí hay que separar también, ¿no? Lo que son los profesionales que vendéis servicios en formato interim o los service providers, ¿no? Que luego si queréis hablamos de eso, que para mí son dos mundos radicalmente distintos. Pero sí que es verdad que bajo mi punto de vista los negocios de temas de estos de asesoramiento, de talento directivo que has dicho tú, están muy vinculados a las personas y claro, aquí entonces tenemos un tema de reputación personal también, ¿no? Porque si yo le compro a Pricewaterhouse, pues le estoy comprando a Price. Pero si os compro otro tipo de servicios donde verdaderamente compro el expertise del profesional, en realidad sale una cosa que ahora que se está poniendo muy al frente de las organizaciones, que es el tema de la marca personal, ¿vale? Claro, la marca personal, por ejemplo, yo si me expongo, hablo a cámara, ves mis vídeos y ves mis explicaciones y ves mis tal, estoy empezando a romper un montón de barreras, que son las personales, ¿no? Conecto, no conecto, hay un tema muy importante también en la forma de hablar, si esta persona está en otro mundo, dice palabras que no me interesan, pues ahí no hay conexión y empezamos también a generar separación, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues que hay un componente muy importante de la marca personal que hace que ahora los profesionales se tengan que, y lo pongo entre comillas, porque exponer más, ¿vale? Para poder generar esa relación, ¿no? Y ese contacto y sobre todo decir, esta es la persona que creo que me va a ayudar, ¿no? Y luego entonces habría que preguntarnos si compramos organizaciones o compramos personas, ¿no? Compramos servicios de organizaciones o compramos servicios de personas, ¿no? Y ahí es donde verdaderamente cambia bastante para mí radicalmente la forma de vender, ¿vale? Pero bueno, no sé Bueno, sí, si hemos vamos... empezado con la confianza, ¿no? Y al final hemos ido pasando por algunas, yo creo, elementos que utilizamos en el boca a boca, trasladados a un método, ¿no? De prospección comercial que nos permita, bueno, pues exponer lo que hacemos realmente, ¿no? Pero dirigido, ¿no? Que no sea, entre comillas, al azar, sino que lo dirijamos, ¿no? Y ahí sale pues esto que estás diciendo, ¿no? La marca personal, el concepto de la persona, ¿no? De exponerse, etcétera, etcétera. Y es verdad que en el interim, pues al ser un tema de talento directivo, al ser un tema de una persona, ¿no? Que va a tener que trabajar en un ámbito determinado, pues esto empieza a cobrar importancia, ¿no? Vale, entonces, resumiendo un poco y en base a tu experiencia, ya sé que tú, Alex, al final no has vendido servicios de interim, ¿no? Me decías el otro día también y lo has dicho hoy, ¿no? Pero, ¿cómo ves tú la venta de interim después de esto que hemos comentado? Y después entramos en marca personal y en otros elementos. Bueno, yo lo comentamos después de la reunión que tuvimos, ¿no? Que mi reflexión, yo también vamos a separar los profesionales con los service providers, ¿eh? Porque los service providers, ya te digo que para mí son dos entornos totalmente distintos. En el caso de los profesionales que venden el interim, yo siempre, para mí, bajo mi punto de vista, el interim es un formato, ¿vale? En este caso, es un formato de dar el servicio que, bajo mi punto de vista, genera un valor añadido, ¿vale? Pero
no sé si es la palanca, lo pongo entre comillas porque luego hablaremos de esto seguramente, no sé si es la palanca de compra. O yo estoy comprando, tengo la posibilidad de comprar los servicios de A o de B y joder, porque ya me cuadran los dos y la duda final es el ínterin y es quizás lo que haga que compre, ¿no? O sea, es decir, el formato de ínterin tiene una serie de beneficios con respecto al formato consultoría, pero como yo siempre digo, para mí lo que se venden es conocimiento y experiencia, ¿no? Y es que alguien que ha resuelto el problema en otros sitios, igual que lo necesito, que me lo resuelvan para mí. Si Sí, es un poco vosotros el cómo, vendieseis... ¿no? Cuando hablas de formato, Alex, hablas un poco del cómo, ¿no? Claro, El cómo se hace exactamente. ese Para mí, trabajo, ¿no? No es el qué, ¿no? exactamente. Una cosa es la diferencia entre el qué vendo y qué compro, principalmente, y cuál es el formato de ese servicio, ¿no? Es que yo con mis clientes siempre me obsesiono a decirles que en realidad no venden ni consultoría, ni asesoría, ni formación, ¿no? Lo que están vendiendo es su conocimiento y su experiencia, en un paquete completo que tiene una serie de normas y de reglas que son las de consultoría, ¿vale? Las de interim tienen otras que tendrán una serie de beneficios en comparación, pero en realidad para mí hay una capa superior que es la que estoy comprando, ¿no? Que en este caso es el conocimiento, la experiencia de quizás hasta de una persona, ¿no? Entonces ahí es un poco como lo veo. Entonces, para mí la venta principalmente viene un poco de la reflexión de qué problemas, qué problema concreto tiene un cliente, ¿no? Es decir, y qué problema concreto soluciono yo mejor que otros, ¿no? Y entonces ahí es donde tengo que intentar localizar a ese cliente con ese problema e intentar, pues bueno, activar todo este tipo de acciones. Pero bajo mi punto de vista, y esto es una cosa que quizás haya personas que no estén de acuerdo porque es una perspectiva de alguien que no ha vendido esto, para mí el LinkedIn es un formato. Y sí que es un formato que puede generar valor añadido a la venta, pero que quizás no sea la primera capa, ¿no? Para mí es el formato del esto. Y desde el punto de vista de los service providers, pues entiendo que es un tema mucho más de como marketplace, ¿no? Tengo oferta, tengo demanda, ¿no? Y aquí tengo que buscar otro tipo de ventas que sean mucho más claro. Aquí, ¿qué sucede? Que sí que es verdad que si alguien que tiene que vender un service provider de este tipo de cosas es como alguien que tiene que vender la categoría. Ahí es donde verdaderamente, como le llamo yo la categoría, que es el interim, ahí el interim sí que sube a primer plano, ¿no? Es decir, el interim sí que es el motivo de compra. Es decir, yo no sé si habrá clientes que busquen interim concreto para solucionar un problema concreto, ¿no? Entonces, como estoy buscando un interim concreto para solucionar un problema concreto, la palanca de compra es el interim, no es el servicio que da la persona. No sé si me estoy explicando bien, pero sí que es verdad que para mí las palancas, y cuando hablo de palancas es un poco donde me tengo que apoyar yo a la hora de hacer mi prospección digital, ¿no? O sea, mi prospección comercial. Es decir, en las palancas que tengo yo para atraer la atención del cliente y tal. Si la palanca es el interim, me parece que entra mucho más, es mucho más lógico en los service providers que en las empresas de esto, pero es desde mi perspectiva, ¿eh? Sí, un poco la diferencia, ¿verdad? Entre lo que puede ser cómo vender o cómo ver la venta del interim en los service providers, en los que tú dices la categoría, que es el concepto interim, el formato es clave, ¿no? Y está como en el primer nivel, porque de alguna manera se buscan por eso, ¿no? Buscas una empresa que te aporte servicios de interim y cómo vender el interim desde el profesional, ¿no? Desde, bueno, lo que pueden ser empresas que lo que vendemos es interim, pero como personas, ¿no? Y ahí es diferente, claro. Ahí Claro, el formato es el cómo, ¿no? El interim es un poco el cómo, pero lo que compra el cliente probablemente es una expertise, ¿no? Un conocimiento. si yo estoy comprando el formato, seguramente que la lógica que tenga es que voy a alguien que vende ese formato, cuando hablo de formato hablo del interim, que me provea de distintos talentos directivos, como decías, ¿no? Pero si yo vendo si venimos del boca a boca, si somos profesionales con un expertise muy concreto y nosotros tenemos una empresa que da un servicio concreto en formato interim, para mí no tengo que vender la categoría. Cuando digo categoría no tengo que vender el concepto interim. Ese es el valor añadido que tiene mi oferta, ¿no? Esa es desde mi punto Sí, de vista. es una Entonces, oferta adicional que te puede ayudar a vender, además, ese expertise tuyo de una manera que sea más atractiva, ¿no? Para la empresa, que muchas veces, además, lo que decimos, lo que solemos decir desde la asociación, no se conoce el interim management, ¿no? Y seguimos viendo que a pesar de la divulgación que hacemos, etcétera, aún es un gran desconocido. Como formato le vamos a llamar si queréis o como elemento, ¿no? Las grandes multinacionales lo utilizan y a nivel internacional yo creo que se utiliza mucho más, pero cuando abordamos esas pymes, ¿no? Que están alrededor nuestro y que es realmente nuestro tejido empresarial, pues ellas no lo conocen y si cabe yo diría que tienen más necesidad, ¿no?
de todos estos aspectos y de utilizar ese formato, ¿no? Porque acceder a profesionales de talento directivo directamente en la, entre comillas, contratación normal, pues es bastante inaccesible, ¿no? para ellos. Bueno, luego si queréis comentamos este asunto, si queréis profundizar en la parte de preguntas, etcétera. Me imagino que esto tiene 1000 matices, Alicia, Sí, porque cada al final uno... cuando bajas, seguro que bajas a tierra y luego encima cada uno en su área de especialización, pues puede tener 1000 matices. Sí que es verdad que yo creo que como profesionales del ínterin, y luego lo hablaremos seguramente, hay que buscar si soy capaz de que el ínterin me genere un valor añadido desde el principio, no en la segunda derivada, como un valor añadido diríamos, al final del proceso de venta, ¿no? Esa es un poco la idea. Bueno, pues volvemos, si quieres, un poco a la metodología de prospección, ¿no? Un poco el trasladando del boca a boca a esa otra metodología, ¿no? No sé, claves, ¿no? Claves que utilizarías en esa metodología para vender los dos aspectos que hemos dicho, ¿no? El ínterin profesional, vamos a decir, la persona, ¿no? Y para vender, bueno, pues el service provider, ¿no? Desde lo que sería el service provider, ¿no? ¿Cuáles serían un poco las claves para tanto uno de los ámbitos como el otro? Vale, aquí es donde un poco se pisa con lo que hemos hablado antes, ¿no? Yo, por ejemplo, si tuviese que vender mis servicios en formato interim management, perdón, lo primero que haría sería preguntarme si hay algún entorno profesional, algún cliente objetivo que verdaderamente vea el interim como algo clave, ¿no? Es decir, entornos empresariales en los que el interim juega un papel fundamental. Por ejemplo, la otra vez yo me quedé con algo que se dijo en la reunión que tuvimos, ¿no? Que, y seguramente que me estaré equivocando, pero me sirve a mí de ejemplo como para intentar visualizar cómo arrancaría yo esto, ¿no? Es decir, hay entornos empresariales en los que el interim management es clave. Por ejemplo, hablaron la otra vez, no me acuerdo quién fue, un entorno que es las empresas que están en quiebra, que están en proceso de El concurso del de... concurso, perdón, gracias, del concurso, ¿no? Entonces son situaciones súper concretas donde quizás que haya alguien experto que sea en formato interim cambia radicalmente con que sea una consultora. ¿Puede ser? No lo sé, yo hago las preguntas en alto porque Sí. si somos capaces de responder eso es cuando el interim empieza a tener mucho más sentido, ¿vale? Si no, bajo mi punto de vista es al revés. La metodología de trabajo es decir, vale, ¿dónde soy yo experto? ¿Dónde verdaderamente, qué público objetivo está teniendo la necesidad que yo suplo, ¿no? Que tiene ese dolor? Lo que hemos hablado antes de la transformación. Entonces, para mí, la estrategia de venta de la prospección y la metodología que tienes que utilizar cambia. Sí que es verdad que para cualquier proceso de prospección hay que hacer una cosa que duele. Y yo os lo digo en primera persona porque a mí me lleva años doliendo, que es decidir un nicho al que orientarte, ¿vale? Claro, cuando vienes del boca a boca, pues al final pues te van viniendo y más o menos te vas amoldando, entonces hago un servicio más o menos ad hoc y entonces yo me amoldo a su tal, tenemos la primera reunión y como ya hemos roto la confianza, ya tenemos la confianza creada, pues tampoco tengo capacidad de vender a mucha más gente, ¿no? O sea, perdón, de comprar a mucha más gente. ¿Qué sucede en la prospección y cuando tenemos que ir a buscar? Que el proceso es exactamente al revés, ¿no? Tengo que intentar definir quién es ese público que tiene un dolor concreto que yo puedo solucionar, ¿no? Y si soy capaz de identificar, cuanto mayor sea el dolor y más difícil esté siendo solucionarlo, más posibilidades tengo yo de compra, ¿no? Entonces ahí es cuando empieza el proceso de prospección. Los procesos de prospección, yo estoy harto de decirlos, en el mundo analógico son largos, la gente tarda mucho tiempo en tomar decisiones y hay que meterlo igual en el PG, las decisiones que se tomen, o sea, los procesos habitualmente son largos y luego lo que nos está sucediendo es que cuando vamos al mundo digital todo el mundo cree que los procesos se acortan y eso no es así, ¿no? Los procesos de tomas de decisiones de las empresas siguen siendo igual de largos. Lo que tengo que hacer es un método de prospección que sea largo también y que tenga una especie de acompañamiento, ¿no? Es decir, desde que me conocen, que soy desconocido para ellos, hasta que tengo la primera reunión donde estoy generando ya la primera posible venta, pues seguramente que no va a ser de un día para otro. Hay que generar la confianza. Bueno, pues nosotros tenemos una metodología
nosotros, bueno, existen metodologías que están muy centradas en eso, ¿no? En intentar generar procesos de confianza, ¿no? Evidentemente, hay entornos que es muchísimo más complejo hacer una prospección digital más amplia y tiene que ser una prospección mucho más concreta, con menos empresas, ¿no? Entonces, aquí hay distintas formas de hacer. Una que yo puedo abrir más el abanico porque tengo un público objetivo más amplio, y otra donde verdaderamente voy a una serie de empresas francotiradores que es la estrategia de cuentas, que se llama ABM, ¿no? Que podéis buscar por ahí, y es que tiene una estrategia comercial muchísimo más detallada, porque mi público objetivo es bastante menor, ¿no? Entonces, dependiendo de quién sea tu público objetivo, que esa quizás a las empresas que han vendido siempre al boca a boca es una de las preguntas más complicadas de hacer, porque no me vale pymes de más de 60 trabajadores, por ejemplo, ¿no? Que es un clásico. No, no, estamos hablando de que yo voy a tener que demostrar que soy experto en esa materia, y voy a tener que competir con consultores, voy a tener que competir con otro tipo de personas que están ofreciendo algo similar a mí. Ya sé que yo no es similar, lo mío es mucho mejor, ¿no? Siempre es así, pero el rollo no es ese, es que yo le tengo que, la persona tiene que percibir mi valor añadido. Entonces ahí está todo el tema de luego generar una comunicación muy concreta, bueno, generar una propuesta de valor muy adaptada, ¿no? Sí que es verdad que ahora, como hay mucha más oferta que demanda en casi todos los mercados, esa unión entre problema y solución, ¿vale? Tiene que haber un match potente, ¿no? Entonces, cada vez las propuestas son mucho más especializadas. ¿Por qué? Pues porque estamos yendo a un público más amplio, que tiene también mucho más acceso a información y otro tipo de proveedores, y cuanto más especializada sea o sea, cuanto más se una mi solución a tu problema, muchísimo más fácil va a ser que nos entendamos, ¿no? Nosotros hay una cosa que llamamos la técnica del mentalista, que en realidad es intentar decirle al cliente todo lo que le está pasando, ¿no? Que es una de las cosas que si tú conoces a tu cliente bien, todos los problemas que está teniendo y cómo yo te los voy a poder solucionar, ¿no? Es como si fueses un mentalista, ¿no? Bueno, ese tipo de cosas. No sé si he concretado demasiado o me he ido por las ramas, ¿eh? Pero bueno. No, la verdad es Luego que podemos hablar de cosas súper concretas, si queréis, de herramientas o de cosas, de casos muy concretos, pero bueno, me cuesta bajar porque no tengo un caso sí, concreto, ¿no? Que me cuesta llegar a la táctica porque no tengo un caso concreto. probablemente esto da juego para coger un caso, ¿no? Y analizarlo, ¿no? Casi un grupo de trabajo y decir, oye, vamos a trabajar este caso concreto, ¿no? Pues no sé, el mío, Alicia, ¿no? Cómo desde Videa podemos hacer toda una estrategia de prospección. Bueno, ya nos has dicho que la primera parte toca una reflexión importante que duele, ¿no? Que probablemente, bueno, yo voy a hablar en mi caso, no la he hecho, ese tan dolor agresivo, utilizo mucho más el boca a boca, ¿no? Y voy por esa vía. Y cuando has dicho también cuál es tu público objetivo, pues oye, las pymes, ¿no? De más de 25 trabajadores, pues vaya segmentación que he hecho, Vete a ¿no? buscarles. Ahora Vaya coge y segmentación vete que a he hecho más buscarles. apropiada, ¿verdad? Sí, sí, la verdad es Claro, que sí. ahí hay una cosa que es fundamental. Es decir, si yo tengo que salir a buscar, tengo que saber dónde encontrarles y cómo encontrarles. Y para eso tengo que ser súper fino. O sea que hay 3, 4 y hasta 5 capas de segmentación. ¿Por qué? Pues porque en realidad todos los esfuerzos que haga yo, pues es tiempo invertido, ¿no? Evidentemente, muchas veces hay una cosa que para mí, siempre lo suelo decir, la última vez que tuve una charla lo dije, ¿no? Es decir, ¿cuánto nos cuesta conseguir un cliente? Entonces, ¿qué sucede? Que hay muchas empresas que viven del boca a boca que nunca les ha costado voy a decir, no, en su cuenta de resultados no tienen esa inversión de coste por cliente, ¿no? ¿Qué pasa? Que si no tengo eso no tengo en ningún Excel cuánto me está costando el cliente, cualquier acción que haga yo me va a parecer cara. Me da igual que me cueste 1 euro que me cueste 100, porque como hasta ahora ha sido 0, ¿vale? ¿Por qué digo esto? Porque cualquier acción de prospección necesita una inversión de tiempo, ¿vale? Entonces, todo lo que puedas reflexionar al principio y afinar tu público objetivo, ¿vale? Va a ser en tu beneficio de que atines más y puedas convertir, tengas un mayor ratio de conversión, ¿no? Evidentemente, como estás trabajando en entornos de incertidumbre donde no has estado nunca, ¿vale? Hay métodos
para validar estas cosas. Es decir, no genero un supercastillo y que me tardo un montón de tiempo en hacer, y cuando, lo que suelo decir yo, pongo la escalera, empiezo a subir y me doy cuenta que estoy apoyado en la pared equivocada, ¿no? Como no quiero eso, pues hay fórmulas para ir testando, incluso empezar a hablar con los clientes para intentar saber si por aquí voy bien o por aquí voy mal, ¿no? Ahora mismo una cosa que está clara es que se ha puesto tiene mucha fuerza el social selling, ¿no? Que es la venta por relación, la venta conversacional, y donde yo utilizo, por ejemplo, alguna red social como puede ser LinkedIn para empezar a establecer relaciones como podría establecer aquí, ¿no? Aquí estamos estableciendo relaciones, o en un networking, o en donde sea, y empiezo a establecer relaciones y empiezo a ver si tú tienes ese problema que yo te puedo ayudar a solucionar, ¿no? Y te doy un poco de apoyo, te ayudo, tal, y empiezo a generar confianza también así, ¿no? Te quiero decir que al final es el marco el que hay que entender para saber un poco cómo atacarlo, ¿no? Eso es un poco mi visión. Bueno, hay tomate y yo creo que hay como para poder hurgar y poder charlar, eso, lo que decía antes, quizás en un pequeño grupo de trabajo. A ver si nos animamos desde AIME. Igual No hasta sé si, estamos no sé ya si me estoy yendo un poco, no sé si me estoy volviendo un poco abstracto, ¿eh? Eso me podéis No, decir, no, no. ¿eh? Si O sea, queréis yo que creo que bueno, concrete, ahora luego abrimos ronda de preguntas enseguida, ¿vale? yo os agradecería, sí. Última pregunta para abrir ronda, bueno, pregunta o comentario. Antes hemos hablado de ese concepto de marca personal, ¿no? Y bueno, quizás si nos das dos frases de no solo cómo crearla, sino cómo mantenerla, que probablemente casi siempre la segunda parte es más importante y más difícil. Y bueno, ¿y cuáles son las claves? Y ya con esta pregunta terminamos y abrimos ronda. El tema de la marca personal es muy curioso, ¿no? Porque sucede una cosa, que es que la persona tiene que dar un paso al frente y se tiene que exponer, cosa que muchas veces no nos gusta ni una patata, ¿no? A nadie, ¿no? Tiene que exponerse, y entonces daros cuenta que vosotros, a mí me gusta siempre pensarlo al revés, ¿no? Es decir, cuáles son, y yo no estoy hablando ni de influencers ni nada, no estoy hablando de gente que tiene miles de seguidores, no estoy hablando de eso, estoy hablando de quiénes vosotros tenéis en referencia en vuestra mente de cada mercado o entornos en los que os movéis, me da igual que sean profesionales o de otro tipo. Y esa gente, ¿qué ha hecho para estar ahí, no? Y principalmente una de las cosas es exponerse, aportar valor y demostrar que sabe, con una estrategia pensada desde, bajo mi punto de vista, para no un tema ego, sino un tema monetización, ¿vale? La monetización no suele ser directa, pero la reputación y la marca personal te ayuda a luego ser una de las personas que estén en liza cuando haya que hacer una propuesta económica, ¿no? Entonces, una de las cosas fundamentales es intentar definir un posicionamiento. Es decir, si yo lo que estoy, al final de todo, lo que quiero es monetizar, tengo que ver un poco cuál es mi posicionamiento, ¿no? El posicionamiento, siempre decimos que es un poco como nos percibe la gente, ¿no? ¿Qué dice de nosotros cuando no estamos delante, ¿no? Profesionalmente? Y eso es un poco el posicionamiento. Es decir, con qué conceptos quiero que me relacionen y con qué conceptos quiero que me tengan en cuenta, ¿no? Con qué entornos y con qué. Y ahí lo que nosotros solemos hacer es intentar también generar conceptos y generar elementos de comunicación que puedas liderar tú, ¿no? Y luego hay muchas técnicas que utilizamos, pues, por ejemplo, ¿cuál es tu bandera? Que es esto, un poco esto. ¿Cuál es tu enemigo? Que siempre hay un enemigo, ¿no? Y yo creo que en vuestro caso, y lo voy a poner entre comillas y me voy a meter en un jardín, vuestra enemiga es la consultoría, ¿no? Porque siempre salen las conversaciones. Y no es malo, a ver, me he metido en un jardín, pero lo que quiero intentar visualizar es que tener un enemigo hace que trabajes en comparación, ¿no? Y aquella gente que está contratando consultoría, tú intentes que entienda los beneficios Del Yo, por formato ejemplo, Interim, ha ¿no? habido épocas que he vendido embudos de venta y mi enemigo son las páginas web sosas que no venden, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué? Bueno, pues ese tipo de cosas generan como una especie de imaginario alrededor tuyo que la gente empieza a percibir, los profesionales o tu público objetivo, ¿no? Con la idea luego de llevar también todo a monetización, ¿no? O sea, en realidad yo al final no es un tema de subir mi reputación y punto, sino tiene que ser un camino, diríamos, para conseguir más clientes y negocios más saludables, ¿no? Esa es un poco mi idea. Bueno,
Pues, a ver, yo creo que hemos hablado de muchas cosas, al final ha sido un poco diverso, ¿no? Pero sí creo que hemos ido un poco más allá del boca a boca, ¿no? A qué podemos hacer. Entonces, si os parece bien, y yo os animo a participar a cualquiera de las cosas que habéis escuchado, que queréis matizar, que lo que fuera, o preguntar más cosas, pues que os lancéis. Entonces, yo creo que abrimos micros y adelante. Son las 10:12. Esto dura hasta las 10:30, entonces hasta, pues eso, y 24 y un minuto para dar un cierre. Así que os animo a lanzaros. Si no, sigo yo preguntando, pero venga, a darle. Pues puedo hacerle una pregunta si queréis, ¿eh? También. ¿Cuántos, podemos hacer así en mano alzada o tal, cuántos de los aquí presentes estáis, vendéis principalmente con el boca a boca? Vale, entonces podemos hacer dos cosas. Uno, que los que no venden al boca a boca, que nos cuenten un poco su experiencia, estaría bien y contrastamos con lo que hemos hablado. O que los que venden con el boca a boca cuenten qué les parece esto, si tiene sentido, si tienen pensado avanzar, no sé, por pincharos para que no sea un tema solamente de preguntar si no sale nada. Pero bueno. Yo puedo decir que en mi experiencia yo tengo un mix. Tengo una parte que va con el boca a boca, que además está muy relacionada con lo que decías tú de la marca personal, la más cercana, la de la gente que te conoce. Y luego otra parte que viene por esa marca personal que ya está un poquito más alejada a través de, pues de LinkedIn, del blog, por ejemplo, de la web, de la participación en eventos, de conferencias, de personas que no me conocen de primera mano, pero que han tenido algún punto de referencia. Lo que decías tú antes, ¿no? Que lo importante es que primero, además son los pasos que se suelen dar, ¿no? La gente te tiene que conocer, tiene que saber que existes primero y luego tiene que valorar tu trabajo, con lo cual hay que poner ahí los recursos. Y en mi caso yo utilizo los dos, tanto el boca a boca de gente que me recomienda como el trabajar esa marca personal, sobre todo a través de los contenidos, que es lo que sirve un poco como escaparate. Claro, lo que estás diciendo, Francisco, es lo que hablábamos al principio del inbound, ¿no? La gente te acaba viniendo, aunque parezca cuando lo cuentas así como una especie de ciencia ficción, no, no, tú has generado una reputación y la gente te tiene como referencia y acaba viniendo, ¿no? Entonces, me parece una estrategia fenomenal, ¿no? Consigo, o sea, el boca a boca para mí sigue siendo una entrada de clientes perfecta. Lo que pasa es que lo que decíamos, no es predecible y tampoco te entran los clientes que tú quieres, ¿no? Pero bueno, me parece bueno, pues aquí tenemos un ejemplo, ¿no? De alguien que le está funcionando. Me parece fenomenal. Guay. De hecho, se combinan las dos, porque me ha pasado, por ejemplo, a lo mejor he dado una conferencia en un sitio y alguien que no ha estado allí luego me busca porque alguien que ha estado allí se lo ha contado. O sea que al Claro, final hay que... encima ahora lo que tú puedes suceder, lo que sucede es que das una conferencia en un sitio y eso luego lo puedes llevar extramuros, diríamos, ¿no? Si se graba o lo que sea, pues tú lo utilizas para otro material y al final, ¿qué pasa? Pues que estás generando más impactos, ¿no? Y sobre todo una imagen en la mente de tu cliente objetivo que parece que no, que la tiene aquí atrás y que de repente el año que viene en el PG hay que hacer y hemos metido dinero para hacer este cambio no sé cuántos y entonces me acuerdo en este caso de Francisco que estuve en aquella charla, ¿no? Y eso funciona así, es que funciona así. Luego igual no te compran porque eres caro o porque no se ajusta a las necesidades, pero por lo menos estás en su mente y dan ese primer paso de contactar contigo, ¿no? Que para mí eso es una cosa muy, muy importante, pero sí que es verdad que para eso necesitas tener un poco esa visión general, ¿no? De lo que crees que puede suceder, como está contando ahora Francisco, ¿no? No sé si tenéis De alguno más. hecho, a veces me ha pasado que alguien me contacta y el impacto había sido un año antes. O sea, cuando me dicen, no, es que yo estuve en aquel curso que diste o en aquella conferencia, yo digo, ostras, ha pasado un año. Mira, eso Bueno, me pues al sirve, final la gente lo conserva y te busca. Eso me sirve, Francisco, para entender que nosotros, por ejemplo, una de las cosas que se hace en todo lo que es prospección, que prospección quizás sea la búsqueda, pero luego hay todo lo que es el proceso de venta, desde que alguien te conoce hasta que te compra, son procesos de venta que nosotros contamos que en vuestro caso y en la mayoría de mis clientes son procesos largos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que yo no puedo desaparecer. Entonces, yo si tengo un primer impacto contigo y luego desaparezco, pues igual al de un año se acuerdan de mí o no, ¿no? Entonces tengo que buscar cuáles son las fórmulas que yo utilizo para que estar en tu mente, ¿no? Entonces, pues se utiliza
mucho el correo electrónico, que cada vez se está saturando más, lógicamente. Se utiliza mucho estrategias vinculadas a LinkedIn, que también se están saturando. Tenemos ahora mismo todos los canales bastante saturados. Entonces, bajo mi punto de vista, lo que hay que hacer es hacerlo bien o hacerlo de otra manera. Pero sí que es verdad que si tú has impactado en alguien en una charla que vino contigo y consigues ese dato y tú le vas dando cosas de interés, quizás desde una forma, lo bueno que tiene ahora es que todo esto se automatiza. Tú entras por un sitio y la herramienta va interactuando contigo sin que tú hagas nada, ¿no? Entonces tienes a un cliente que habla contigo sin tú interactuar. No sé si me explico. Parece que es una chorrada, pero es fundamental porque estás estando en su mente y cuando quizás llegue ese momento de, ostras, tengo que llamar a alguien o tengo que ver cómo desatasco pues he conseguido con ese proceso, ¿no? Se llaman embudos de venta, he conseguido que estar, bueno, pues ser una de las opciones, ¿no? Esa es un poco la idea. Más ideas. ¿Alguien más se anima? No ha impactado mucho, ¿eh? Toca Me exponerse, ¿eh? Antes me he ha quedado dicho Alex muy, que he hay que sido muy exponerse. abstracto, ¿sabes? Muy abstracto, No. seguramente que muchas No. veces lo que estamos, no sé si estabais buscando hablar de herramientas concretas, ¿no? Si queréis un día hacemos prospección en LinkedIn, cómo buscar clientes utilizando Sales Navigator y Galaxy, que son dos herramientas que usamos. Bueno, no sé, pero yo creo que la idea era un poco, por lo menos desde mi perspectiva, hablar más de los conceptos. Luego, si queréis que bajemos algún día más al barro, pues lo podemos hacer, ¿eh? O si queréis ahora, ¿eh? Yo encantado. No nos queda mucho Yo creo, tiempo, pero sí. yo creo que el tema está no tanto en nuestro lado como en el otro lado, porque uno de los problemas, sobre todo cuando tratamos de vender interim management, es que las empresas, la mayoría, y los profesionales no saben lo que son, ni que eso existe. Con lo cual ahí tenemos una barrera del desconocimiento. Antes decías tú que nuestro enemigo es la consultoría. No es que sea el enemigo, es que es lo que las empresas conocen. Entonces, a veces a mí me ha pasado que he hecho proyectos que son de interim y que los he facturado como consultoría, porque si tengo que convencer al cliente de que esto es interim y al final a lo mejor pierdo el proyecto por marearlo tanto, ¿no? Entonces, A mí me surge una duda ahí muy potente, Francisco. Tú, esos que te han llamado a ti en estos, además como has contado casos, para que te pongas en mente, ¿te han comprado porque tú dabas servicios en formato interim o porque tú tienes un expertise y un conocimiento que ellos querían? no, al final va todo en el mismo paquete. O sea, la persona no hace la distinción. Lo único que hacemos es eh, acotar un poco más la solución, porque a veces, de hecho, ni siquiera saben el tipo de servicios. A mí lo que me pasa muchas veces es que me contacta un empresario y tiene un problema, el que él cree que es su problema, que luego su problema suele ser otro diferente, y, y no sabe qué necesita. Entonces, a lo mejor hace búsquedas por palabras clave y le salen ciertos temas que tengo en el blog o en la web o lo que sea, y me manda un formulario, me contacta. Y entonces luego en la conversación es donde al final vamos tirando del hilo y de repente pues le propongo, oye, mira, pues esto tiene esta posibilidad, ¿no? Entonces, bueno, pues ahora, por ejemplo, una misión que tengo ahora, pues ha surgido al final de contactos con el cliente que no sabía que existía el concepto de interim, que ya había tenido dos gerentes y que luego de repente digo yo, ¿y por qué no lo hacemos con una misión de interim? Y bueno, escuchan y al final pues dicen, pues la verdad es que esto es lo que necesito, ¿no? O sea que tenemos ahí Muy labor interesante. de... Muy interesante, porque yo creo que en el proceso de venta, que yo todo lo veo como procesos, ¿vale? El proceso de venta en interim es clave poquito más adelante, ¿no? Cuando verdaderamente hay que desatascar un esto y digo, joder, pues el formato es fundamental aquí, ¿vale? Claro. Pero no compran el formato, no sé si me explico, pero bueno, que me encanta la conversación. Y lo bueno que tiene es que estáis dando un servicio en un formato distinto que tiene mucho más valor añadido para las empresas. La pregunta es si hay empresas que compran el formato por sí mismo, ¿no? Quiero interim, porque esto tiene que Sí, ser en Sí, sí, interim, ¿no? las hay. Vale, pues claro, ahí es las donde que conocen, el perfil del puesto, pues alguna de las ofertas que a través de la asociación canalizamos, pues son empresas que lo tienen más claro. Pues una empresa que está montando una planta nueva en Portugal y necesita un interim, en este caso un director de planta en formato interim durante 6 meses o durante 9 meses para arrancar la planta. Y lo tienen muy claro que ese es el formato, ¿no? O voy a montar un departamento de recursos humanos y quiero un interim manager especializado en el área de personas que me monte el departamento y se marche. Me forme a la gente, monte los procesos. O sea que sí, cada vez más, a través de esa labor de difusión, de evangelización que estamos haciendo, nosotros y todos los compañeros y compañeras, pues poco a poco
las empresas buscan eso, ¿no? Y ahí es donde tenemos que seguir insistiendo. Yo creo que, de hecho, cuando la empresa sabe que quiere interim, etcétera, yo creo que muchas van a los service providers, que también es lógico, porque al final de alguna manera ofrecen, bueno, pues varios perfiles, bueno, un proceso con unas ciertas garantías, etcétera, ¿no? O sea, yo creo que se complejiza un poco más o se lía un poco más todo cuando las empresas son más pequeñas, no conocen el formato no es lo importante en ese momento, ¿no? O sea, al final es más importante entender cuál es tu dolor y qué me puedes ofrecer, y ahí se mezcla todo, ¿no? Si eres consultor, si eres asesor, si eres interim manager, en el fondo, para mí, en el fondo, da un poco lo mismo, ¿no? O sea, lo importante al final es aportar un valor al cliente, ¿no? Y en este proceso de ventas, pues sí que empezar con eso que tú dices, ¿no? Con querer exponerse. Porque yo creo que solamente a través de la asociación, ¿no? Que de alguna manera divulga el interim management, ¿no? Yo os animo, ¿no? A los que sean socios y estéis aquí, ¿no? A eso, a exponernos, ¿no? A exponernos y a trabajar juntos, ¿no? En la divulgación y en hacer cosas para que realmente el formato, ¿no? Las bondades, ¿no? La aportación de valor del interim management puede salir a la luz de una manera diferente, ¿no? Que, bueno, pues que yo creo que juntos podemos conseguir muchísimo más, ¿no? De lo que ya hemos logrado hasta ahora, ¿no? O sea, por ejemplo, por hablar de la zona norte, nosotros no hemos llegado a la administración todavía, ¿no? A lo que sería gobierno vasco, para que realmente se conozca el interim management y que se pueda meter como los aspectos de consultoría en muchos apoyos que hay a empresas, ¿no? Como formato. Y eso aún no hemos llegado, ¿no? Por ahí quizás en otros sitios pues sí existen, ¿no? Por aquí todavía no. Y yo creo que exponiéndonos y juntos pues lo podemos lograr. Bueno, dejo algún otro, venga, que ya nos queda poco. ¿Alguien más que quiera comentar algo? Pues ya que he hablado yo el que más y parece que me ha hecho una puntualización. Sí que es verdad que se puede hacer una estrategia específica, igual que se puede hacer la marca personal, ¿no? Que decir, cómo me consigo yo, que se puede hacer una estrategia similar con el interim como concepto, ¿eh? Es decir, cómo podemos hacer que el interim tenga mucha más visualización, mucho más impacto y tal. Pero lógicamente eso es lo de siempre, ¿no? Necesita recursos, necesita gente y tal, pero sí que verdaderamente se podría hacer una estrategia de poner el interim a otro nivel, ¿no? Incluso no solamente con contenidos, sino con contacto directo, se podría pensar, pero bueno, son cosas que Tiene lógicamente... sentido, ¿no? Para la asociación en sí misma, ¿no? Decir, oye, mira, pues si nosotros queremos divulgar el interim, ¿no? ¿Cómo lo hacemos, no? Bueno, una vía es esta. Yo creo que es como lo estamos haciendo. Lo que pasa es que hace falta Pues, más masa crítica, ¿no? Pues por una parte más directo a dedicación, través ¿no? de los eventos, de las actividades como esta, de las presenciales, y luego toda la comunicación que hacemos a través de redes, de la web, del blog. Sí, Pero lo que falta es masa crítica, que haya más personas haciendo eso para llegar a más sitios. Lo que comenta Alicia, por ejemplo, aquí en la zona de Levante yo tampoco he llegado todavía a esos niveles de institución pública, que a lo mejor cogen y lanzan un programa de apoyo a las empresas, por ejemplo, y contratan consultores para hacer ese servicio, ¿no? Pero no buscan interim. Yo estoy peleando con las universidades. Aquí las dos que tengo cerca, la de Elche y de Alicante, estoy tratando de meterlo dentro del parque científico, entrar más en el concepto para que ellos tengan ya la visión. Y sabes que el otro día estaba hablando con el gerente del parque científico de aquí, de la Universidad de Alicante, y cuando le hablo del interim me dice, es que el interim manager sale muy caro. sí, ¿eh? Y Bueno, antes pues, has sacado tú, Alex, el concepto de caro. Yo no he querido abrir ese melón porque si abrimos el melón de lo caro. O sea, el problema es que la gente tiene el concepto de que un interim es caro. Y yo voy a decirle, ¿comparado con qué? Con que tienes una startup que no arranca y que se va a morir y que tiene un producto espectacular desarrollado en una universidad con dinero público y que se va a meter en un cajón porque no son capaces de sacar una startup adelante. Entonces pon un interim y ahora luego dime cómo de caro es el interim, que es capaz de sacar esa empresa adelante, ¿no? sí, sí. Pero cuesta, esa visión cuesta que llegue. Por eso Sí, tenemos que pues, insistir, hacer sí. más difusión, más eventos, Concepto, más sí. jornadas. Concepto caro, barato, ¿verdad? Aportación de valor, ¿no? Y caro, Yo barato también siempre digo, cuando digo comparativamente caro, con la a continuación consultoría, digo, claro, ¿comparado con qué? que Hay también, clientes que se ponen bordes ya con el tema ese de caro y ya para quitármelos de encima digo, comparado con la porquería de servicio que están dando, comparado con el mal equipo que tienes, comparado con ¿sabes? Con la poca motivación que tiene tu gente, o sea, comparado con que cuando ya voy a ponerle el clavo en el ataúd para irme, entonces a veces digo, bueno, aquí se lo dejo, ¿no? Es comparado con... sí, sí. Muchas gracias, Alex.
Sí, eso pasa también mucho con el marketing digital, ¿no? Lo que decía antes de cuánto te cuesta captar un cliente, pero cuánto te costaría tener un comercial. Vamos a empezar a hacer cuentas, el sueldo, el coche, el esto. Vamos a ir a modelos tradicionales y cuánto te va a costar la prospección con otra perspectiva, ¿no? Ni la mitad ni de locos. Entonces, bueno, eso es comparando con qué, ¿no? Me gusta el concepto. Sí, sí. Nos estaba diciendo Marc que las multinacionales no suelen decir que es caro, que suelen ser más las empresas más locales y pequeñas. Y bueno, es cierto, ¿no? Es cierto. Y probablemente impactamos mucho más nosotros, los que estamos, bueno, en general, ¿no? En empresas más locales, o hablo por mí quizás, que en multinacionales, ¿no? Pero sí, sí es cierto. Bueno, la capacidad, ¿no? De gasto, inversión, ¿con qué lo comparan? Bueno. Nosotros, una de las cosas que hacemos en la segmentación inicial es si queremos que el cliente tiene dinero o no tiene dinero. Y eso es una de las cribas. ¿Por qué? Porque el concepto caro y barato siempre es un concepto súper relativo. Lo que estamos diciendo depende del valor y la solución que te esté dando. Pero si yo de primeras no estoy acostumbrado a gastar en este tipo de servicios, me va a parecer caro siempre, igual que con el marketing digital y con todo. En cambio, si yo sé que tengo que gastar por estrategia y traigo a un consultor de estrategia y le pago, sé que tengo que pagar por no sé qué, pues sé que tengo que pagar también por esto, ¿no? Entonces digo, claro, depende. Muy importante es en qué entornos te estés moviendo, ¿no? Nosotros, por ejemplo, antes muchos clientes iban a entornos de startups y tal, y se ha demostrado que ahí, pues sí, puede sacar negocio, pero, ostras, dando mucho pedal, ¿no? Depende de qué tipo de startups, ¿no? O emprendedores, o autónomos, o pymes muy pequeñas, claro, al final el euro está muy caro. Conseguir sacar un euro de esa cartera está muy caro, ¿no? Y entonces la toma de decisiones es mucho más complicada y tal. Entonces, para mí es un elemento a tener en cuenta, ¿no? Es importante porque ¿cuánto puede pagar? Cuando decidimos a quién vamos, ese parámetro es muy importante. Bueno, pues son y 29. Creo que no nos da mucho tiempo a más. Agradeceros a todos el haber estado aquí con nosotros, especialmente a Alex, haberse prestado a Un placer, charlar, una gozada. a comunicar. Yo creo que nos has dado muchas pautas, ¿no? Bueno, por lo menos yo me llevo unas cuantas, ¿no? Y si me dejáis pues dar 3 ideas de fuerza que me llevo, ¿no? Pues la primera es, más allá del boca a boca, podemos elegir clientes. Podemos elegir clientes que puedan darnos, bueno, pues más relevancia, más reputación e incluso más aportación de valor para nosotros. La segunda idea es la importancia de generar confianza, que ya la sabemos, ¿no? Y que la tenemos ahí, pero bueno, no está nunca de más repetírnosla, ¿no? Repetirnosla, pues para, bueno, utilizarla en todo lo que hacemos, ¿no? Y la tercera es la exposición, el exponernos, ¿no? Creo que exponiéndonos, ¿no? Y haciendo más cosas generamos más confianza, somos más nosotros mismos, nos conocen más. Exponernos para poder aportar valor y para poder obtener resultados. Pues bueno, pues vamos a seguir exponiéndonos desde AIME, con todos los que os animéis a estar con nosotros, y vamos a seguir trabajando, ¿no? En poder poner ese formato interim en primera línea, ¿no? Para que nos conozcan y que para que podamos pues realmente tener un tejido empresarial mejor, porque eso será bueno para todos, ¿no? Para nosotros y para los que vienen por detrás, ¿no? Nuestros hijos, etcétera. Así que bueno, muchísimas gracias por venir y seguimos trabajando. Si montamos un grupo de trabajo alrededor de esto, pues os avisamos. Así que muchísimas gracias a todos y a ti, Alex, especialmente. Que tengáis buen día. Muchas gracias a todos. Gracias. Buen día. Gracias, Alex. Buenos días a todo el mundo.